Estamos con el magíster José Morillo Velarde Serrano. Con él estuvimos también el día viernes y a algunas personas todavía les quedaron dudas y querían aprender un poco más. Así que el día de hoy él nos va a hablar un poco más del tema Reddit, una apuesta por el acceso abierto y la calidad de las publicaciones iberoamericanas. Él nos está hablando desde España para este Congreso Internacional. Les voy a hablar un poquito de quién es él. Él es coordinador académico de Reddit y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, responsable de la coordinación de proceso de implantación de Fundación Cruz Blanca en Andalucía y coordinador en la búsqueda de financiación, supervisor y coordinador del desarrollo de los programas de la Fundación en la zona. Y bueno, vamos a escucharle un poquito más y él es el coordinador general de Reddit. Bienvenido, magíster José Morillo Velarde, a este espacio. Un gusto estar con usted una vez más. Igualmente, es un placer estar de nuevo con usted y con este variado público. Es un gusto ver los participantes de tantos lugares y es una enorme satisfacción estar con ustedes. He escuchado con atención la charla anterior y tengo que decir que la presentación yo la llevaré por otro camino, mucho menos basado en principios filosóficos, sino de una actividad mucho más práctica. Con su permiso les voy a compartir la pantalla, o no la pantalla. Bueno, la ponencia va a tratar sobre el servicio que puede prestar Reddit y la problemática de las publicaciones científicas en Iberoamérica. Para ello me voy a basar en tres pilares fundamentales de esta charla que tienen que servirnos, o que tienen que servirme, en este caso a mí, de pautas para lo que quiero explicar. El primer concepto es un concepto deseado, querido, ilusionante, en camino, pero al que no hemos llegado, que es el espacio iberoamericano del conocimiento. Ese espacio iberoamericano del conocimiento es la base de Reddit. El segundo concepto, también ilusionante, también esperanzador, también en camino, un camino pujante, es el de las publicaciones en abierto. Las publicaciones a las que no se accede por suscripción, sino por en acceso libre, aprovechando las nuevas tecnologías de las que se ha hablado intensamente en la ponencia anterior. Pero esas publicaciones en abierto tienen que ser publicaciones de calidad. Si no son publicaciones de calidad, es tiempo perdido. La garantía de la calidad es una de las aspiraciones de Reddit y el acceso a publicaciones sabiendo que son publicaciones de calidad es una garantía para Reddit. En nuestro tiempo, el problema no es acceder a la información. El problema es saber qué información es la que es merecedora de ser leída, de no hacer perder el tiempo al científico, al académico, porque cualquiera de nuestros campos de estudio están plagados de falsa ciencia, de falsas opiniones, de opiniones discutibles, de opiniones en las que no conviene perder el tiempo. Por lo tanto, el ilustrar con aquello que en principio es de calidad es una ayuda importante para el científico. Y el tercer pilar sobre el que se asienta esta ponencia es la necesidad que tenemos de que nuestras publicaciones ganen visibilidad, ganen impacto y que ese impacto se materialice no solo en un impacto científico, sino también en un impacto social. Me produce una gran envidia cuando hablo con iberoamericanos, con colegas iberoamericanos, el enorme concepto de universidad social que persiste en Iberoamérica, de universidad como transformadora de la vida de las personas concretas que existe en Iberoamérica y que de alguna manera hemos perdido en Europa, donde la universidad tiene un valor científico, pero para mucha gente parece haber perdido ese valor social. Bien, empezamos por el principio, el espacio iberoamericano del conocimiento. Bueno, el espacio iberoamericano del conocimiento es el objeto de Reddit.
Mire, una anécdota que seguramente, o un cuentecillo, que seguramente habrán oído aplicado a muchas cosas, pero yo me voy a permitir repetir aquí. Cuentan que la construcción de una de aquellas inmensas catedrales góticas de las que aquí disfrutamos, se encontraba un obrero subido a un andamio de aquellos y estaba picando una piedra dándole forma. Y le preguntaron, ¿usted qué hace? Y dijo, yo estoy dándole forma a esta piedra. Y le preguntaron a un colega que estaba al lado, que estaba haciendo lo mismo, y le preguntaron, oiga, ¿qué hace usted? Y dijo, estoy haciendo una catedral. Bien, pues esto es la idea que para nosotros inspira Redip. Redip en este momento es unas cosas, una base de datos, unos servicios, de los que vamos a hablar ahora, pero sobre todo para nosotros Redip es una parte de una labor superior que es la creación de un verdadero espacio iberoamericano del conocimiento. Esta idea del concepto del espacio iberoamericano del conocimiento, un poco inspirada por esto que en Europa funcionaba, que es el programa Erasmus y similares, arranca de la reunión de rectores Universia, en la que participaron en torno a 1000 rectores iberoamericanos, de un lado y otro del Atlántico, y en el que se planteó la necesidad de crear un espacio iberoamericano donde se reconociesen títulos compartidos, donde la ciencia se realizase en colaboración entre los diferentes países, etcétera, aprovechando una ventaja indudable que tenemos, que es un idioma común y una parte de nuestra cultura común para todos. Esa idea se lleva a la cumbre de jefes de Estado que se celebró en Salamanca en 2005 y la resolución final dice que es objetivo avanzar en la creación de un espacio iberoamericano del conocimiento orientado a la necesaria transformación de la educación superior y articulado en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación, como condición necesaria para incrementar la productividad, dando mejor calidad y accesibilidad a bienes y servicios de nuestros pueblos, así como a la competitividad internacional de nuestra región. Esta fue la conclusión a la que llegaron la cumbre de jefes de Estado y dentro de esa conclusión encargan el plan estratégico del espacio iberoamericano del conocimiento, se lo encargan una comisión, en uno de cuyos lugares, iba a haber compartido la pantalla, pero si no se lo leo y creo que es lo último que leo. Se dice, sería aconsejable adoptar medidas que contribuyan a incentivar la edición de publicaciones científicas de calidad contrastada en español y portugués. Tales publicaciones habrían de cumplir con los estándares internacionales exigibles para garantizar su reconocimiento por la comunidad científica internacional. Y ahora digo, entre las medidas que favorecerían el éxito de esta iniciativa, podrá considerarse la creación de un repositorio de publicaciones electrónicas asociado a un sistema de índices e indicadores de impacto de los artículos publicados. Bien, pues en eso andamos. Redip es una plataforma que agrega contenidos científicos que se han producido en formato electrónico. He oído parte del debate de la ponencia anterior sobre las bondades y las dificultades de la implantación de Internet. Sin duda, esta es una de las virtudes, la posibilidad de que contamos con documentos electrónicos producidos en el ámbito iberoamericano, tanto desde una idea geográfica como de una idea cultural. Hay publicaciones iberoamericanas de nuestros países que tratan sobre nosotros, hay publicaciones que tratan sobre la ciencia en general y hay publicaciones en Japón que tratan sobre nuestras culturas, nuestra problemática de medicina o nuestra sociedad o nuestra literatura, por ejemplo. La idea es facilitar el acceso a esa producción y que esa producción venga avalada por instituciones y haya sufrido un proceso de selección que permita encontrar en Redip publicaciones de calidad y con orientación sobre la calidad que tienen, que haga que los lectores las encuentren con facilidad y también con una selección previa. Una selección de calidad, no una selección ideológica, evidentemente. Se trata, por lo tanto, de tener una única plataforma que tenga herramientas, una única, donde se pueda encontrar la ciencia que producimos. Mire, la ciencia que producimos en nuestros países, en esta comunidad iberoamericana, está por debajo
de nuestra participación en el mundo científico está por debajo de nuestra participación en el mundo económico, está por debajo de nuestra participación demográfica en el mundo. O sea, somos más en porcentaje y, sin embargo, producimos aportaciones científicas todavía menores. Esto, evidentemente, lo digo del conjunto. Evidentemente, la diferencia de producción, las diferencias sociales, de producción de universidades, de un espacio que va de Baleares a la península de California o del Paso a la Tierra del Fuego, evidentemente hay unas diferencias importantes, no solo entre los países, sino también entre las instituciones de estos países. Por lo tanto, es una información que doy con carácter general. Evidentemente, en nuestros países tenemos instituciones de una producción del primer nivel. Algunas universidades españolas, algunas universidades mexicanas, la UNAM está en cabeza, el CSIC, la UBA, la USPI, la Universidad de los Andes, etc. Es decir, son muchas las universidades, muchas las instituciones que tienen una aportación significativa, pero el conjunto todavía no es el que tiene que ser. Sin embargo, vemos con optimismo que el crecimiento de presencia en el mundo universitario de nuestros conciudadanos es creciente. Y la curva de producción, la curva de doctorados, la curva de cualquier indicador crece en una proporción importante. Por lo tanto, REDIP se basa de nuevo en tres pilares. Por una parte, una plataforma de acceso a contenidos científicos. Por una parte, esos contenidos científicos tienen una valoración. Ahora hablaré sobre la medición del impacto que hace REDIP y cómo lo difunde. En segundo lugar, busca la comunicación entre científicos y de los científicos con la sociedad. Esto es un poco triste o ilusionante, como queramos. Los grupos de investigación internacionales entre nuestros países son muy escasos. Si revisamos la colaboración que hay entre países, no me referiré a ningún caso concreto, pero desde luego los primeros países con los que colaboran los investigadores iberoamericanos no son iberoamericanos. O sea, los investigadores peruanos, por ejemplo, que es un dato que tengo más fresco, colaboran más con Alemania que con Colombia. Los investigadores españoles colaboramos más con Inglaterra, con Alemania, que con México. Y esto es algo que tenemos que dar solución. El tercer pilar sobre el que se asienta REDIP son una serie de servicios que faciliten el que esto sea posible. Bien, como decía, es acceso abierto. Todas las revistas que están en REDIP, todas son de acceso abierto. Eso posibilita el acceso gratuito por parte de quien accede, sin disminución de la calidad de las publicaciones, lo facilita por parte del resto. Pero además son revistas de calidad en las que REDIP pone el acento en el editor científico. El editor científico, la llegada de Internet, para algunos lo colocó en cuestión. Es verdad que hablamos en el acceso abierto de autoarchivo. Cada investigador puede subir sus contenidos desde su página web al repositorio de la universidad o a otros repositorios. Sin embargo, nosotros pensamos que el editor científico juega un papel fundamental en la publicación de la ciencia, en la aplicación de filtros, en la aplicación de estándares, en la aplicación de niveles que hacen que lo publicado en una revista científica tenga un nivel. Y REDIP pone ahí el acento. Esa es una de sus características distintivas, que coloca incluso el acceso de la revista en la página del editor, porque el editor se ha dado un buen trabajo en identificar sus lectores, su perfil, y ha hecho un trabajo serio. Por lo tanto, REDIP derivará el tráfico siempre a ese lector. El siguiente proyecto que llevamos, tenemos que el de revistas está muy consolidado. Tenemos, en nuestra plataforma se integran casi 3.500 revistas. Digo casi, probablemente hoy la tengamos ya 3.500. Revistas de todos los países, iberoamericanos y algunos que no lo son, pero que tratan sobre nuestra cultura.
y es un proyecto consolidado. Hemos empezado recientemente con libros. Los libros en esta etapa histórica desgraciada de la pandemia, los libros en acceso abierto, los libros académicos y de alta divulgación juegan un papel fundamental. Nuestros estudiantes están en casa, la clase que le damos no tiene el contacto que tenía y los estudiantes han volcado todo el aprendizaje más que a la docencia, a la enseñanza. Por lo tanto, el garantizar que haya libros de calidad es una tarea de REDIP. Lo hemos planteado a instituciones de prestigio. En la actualidad andamos por 1.700 libros de universidades e instituciones variadas, pero de calidad, e invitamos a sus instituciones a participar y subir libros. ¿Qué ventaja tienen libros y revistas? La visibilidad. El estar asociado a revistas de calidad permite una mayor visibilidad. Por lo tanto, la ventaja que tiene una revista cuando se integra en REDIP es la visibilidad y la medición de su impacto. El tercer proyecto que tengo, estos dos son proyectos, revistas absolutamente consolidados, libros en crecimiento, pero el tercer proyecto del que quería hablarles es quizá uno de los personalmente más queridos y más difíciles. Es REDIP Audiovisuales. Mire, nuestros estudiantes ya no estudian en libros. Nosotros mismos. Muchas veces no estudiamos en libros. Cuando yo estudiaba, si tenía que hacer una raíz cuadrada, tenía que ir a un libro a mirarlo. Cuando mi profesor me encargaba un trabajo sobre Nietzsche o sobre Camus o sobre Ortega y Gasset, tenía que ir a leer su obra. Los estudiantes no hacen esto. Los estudiantes van a YouTube, buscan un vídeo y lo ven. Y esto, que es una gran ventaja, que es un gran valor, corre un riesgo. Ellos acceden a esos recursos sin una validación previa. No sabemos quién les cuenta las cosas. No sabemos quién le da la orientación médica de la que se habló anteriormente. Sí les puedo decir que si uno busca información sobre Nietzsche, es un caso concreto, encuentra primero 4 vídeos en YouTube. Si alguien sabe de Nietzsche, puede valorarlos, pero si alguien no sabe, entre esos 4 que no se sabe que los ha hecho, que no vienen avalados por ninguna institución, hay de todo. Hay ciencia verdadera y falsa ciencia. Igual sucede con cualquier otro ámbito. Por lo tanto, nuestra aspiración es concretar un módulo de libros de audiovisuales ya iniciado, donde los estudiantes puedan acceder con la garantía de que los vídeos que aquí están, originalmente depositados en YouTube, en Vimeo o donde sea, esos audiovisuales cuentan con una calidad contrastada, vienen avalados por instituciones de prestigio. Por lo tanto, eso va a permitir un acceso a una fuente informada. Uno sabe que cuando acceda a Nietzsche, ese vídeo lo ha producido la Universidad de los Andes o la Universidad Pontificia de Perú o la UNAM o un profesor de esas universidades. Y eso le concede unas garantías de cientificidad, de valor académico, de alta divulgación, que es muy querido. Es un proyecto enormemente difícil. La publicación de revistas está normalizada, cuenta con soporte informático para automatizarlo. La de libros está normalizada, no cuenta con un soporte tan extendido, con un conjunto de metadatos tan desarrollado, pero audiovisuales no. El estándar de audiovisuales es YouTube, de facto. Por lo tanto, meternos en este proyecto es un proyecto apasionante, pero difícil, porque también les invito a sus instituciones, si tienen vídeos, promuévanlos, súbanlos y favorezcamos el intercambio. Bien, ¿qué valores tiene REDIP? ¿Qué gana una revista? Una revista gana que cuando está en REDIP ha cumplido unos criterios rigurosos de selección. Son muchas las revistas que piden acceder y que no acceden, porque hay que cumplir unos criterios, unos obligatorios y otros recomendados, que hacen que uno, cuando acceda a REDIP, sabe que esa revista ha pasado esos criterios, basados en la Tindex
Se han evolucionado, se han dividido en voluntarios, perdón, en obligatorios y recomendados, y esa recomendación nos está permitiendo incidir sobre la calidad de esas publicaciones. Por ejemplo, hicimos como recomendado el que las publicaciones cuenten con DOI, con identificadores de objetos digitales. Fueron muchos los editores, los autores que nos pidieron información hace años sobre esto. Hoy casi todas tienen DOI. Propusimos que se publicase en XML. Tuvimos preguntas, fueron muchos los que hoy tienen XML. Igual nos sucedió con el código de buenas prácticas. Propusimos como criterio recomendado que las revistas tuviesen código de buenas prácticas. Hoy, bueno, muchas lo tienen. Ahora andamos con las herramientas antiplagio. Que la revista cuente con herramientas antiplagio que eviten el fraude científico. Desgraciadamente, y también se comentaba en la ponencia anterior, la falta de valores es algo extendido y la publicación fraudulenta y el engaño académico, es un engaño moral. Y entonces el apostar por esto está dándole resultados. ¿Qué más ventajas tiene? Cuando uno accede a una revista Reddit, ve en primera vista esa revista dónde más está. Pues esto es una revista y un artículo que está publicado, que está incluido en la WOS, en Scopus, en Dialnet, se encuentra en el núcleo básico CONICET de publicaciones argentinas, está en Publindes de Conciencias, está en la FECIT española. Es decir, uno tiene una foto primera que le orienta sobre la calidad de esa revista. Luego el artículo y la jugada será buena o no, pero sabemos si está en primera división, en segunda, o es una revista o un equipo de regional preferente, diríamos, en España. Es decir, nos sitúa en qué liga está jugando esa revista. Y esto nos hace perder menos el tiempo. Además, añadimos indicadores bibliográficos consistentes y serios, ahora vamos a hablar de ellos. Cuenta un ranking y cuenta con una vinculación directa a la ciencia abierta. Bien, decía antes que cada revista, cada artículo cuenta con una información de indicadores métricos. ¿Qué indicadores tenemos? Estamos publicando métricas de artículos. Esto es una novedad importante. Como saben, es muy habitual que cuando en la mayor parte de las revistas se habla del factor de impacto de la revista. Ese es el impacto de la revista. Eso no quiere decir que el artículo concreto tenga el menor impacto. Uno puede publicar un artículo que nadie lea en una revista de mucho impacto y el autor hereda ese valor. Pero nosotros, no solo nosotros, pero nosotros también publicamos métricas de cada artículo. Podemos saber quién lo ha citado, cuándo, de qué revista, qué evolución. Mantenemos métricas de revistas, quién te cita, de dónde viene, las citas, una red de impacto, y publicamos un ranking de revistas. ¿Vale? Vamos a hablar de ese ranking. Este es un ranking que ya está en la tercera edición, probablemente tendremos la cuarta disponible muy pronto, que tiene una peculiaridad. Lo que mide es el impacto de las revistas Reddit en la ciencia general. Es decir, las revistas solapadas que están a la vez en Reddit y en la Web of Science, ¿qué impacto tienen en la Web of Science? Y esto significa el impacto que uno puede encontrar en una revista ecuatoriana, colombiana, peruana, española, en la ciencia global. Y esto nos parece importante. Sobre eso hemos, en colaboración con Clarivate, diseñado un índice, un ranking que combina diferentes indicadores, teniendo en cuenta la ciencia a la que se refiere, el impacto de cada disciplina es diferente, y un resultado global que jerarquiza las revistas. Ese ranking es modulable, se puede saber en general, pero también se puede saber la revista de más impacto de un país, de una materia o de una materia dentro de un país. En la actualidad vamos por 1000 y pico revistas y está siendo un ranking que empieza a ser valorado en los procesos de selección. Simultáneamente a eso, estamos trabajando en un proyecto también apasionante, discutible, interesante y muy vinculado a esa idea primera de servir al espacio iberoamericano del conocimiento, que es el ranking iberoamericano, en el que lo que vamos a medir, lo que estamos midiendo ya, lo publicaremos próximamente,
es el impacto que cada publicación tiene en Iberoamérica. Es decir, una publicación puede tener un impacto en la ciencia global y otra en Iberoamérica. ¿Y por qué nos interesa esto? ¿Y por qué digo que es discutible? Hombre, evidentemente, el impacto de un artículo que trate sobre física cuántica nos interesa el impacto general. Si el artículo tiene un impacto peculiar en alguno de estos países, no tiene mayor interés. Sin embargo, un artículo que puede tener un bajo impacto global, en la ciencia global, porque, por ejemplo, se refiere a economía de países tropicales, en vías de desarrollo, vinculado a la medicina tropical, puede no tener ningún impacto un artículo publicado en Colombia con estas características de la ciencia global. Sin embargo, puede tener un gran impacto porque lo lean científicos de Perú, Costa Rica o Brasil. Por lo tanto, es un ranking que vamos a ver a dónde nos conduce, pero que creemos que va a permitir consolidar el espacio iberoamericano del conocimiento. Les decía que el segundo pilar es que la segunda aspiración, el segundo objetivo, es favorecer la comunicación entre los científicos, entre ellos y la sociedad. Y para eso hemos desarrollado un módulo de autores que pueden ver en los próximos días, semanas a lo sumo. Está muy avanzado, hubiésemos querido tenerlo para esta presentación, pero ya saben, las cosas de informática no siempre llegan. Lo que trata es de poner en comunicación a los científicos iberoamericanos. En el crecimiento de la ciencia en la parte americana de Iberoamérica, es decir, en los países americanos, está creciendo vertiginosamente. Uno hoy va a un congreso y se encuentra con que hace una presentación un científico ecuatoriano, al que no conocía, pero que va con una propuesta interesante. Pero no lo conocía. ¿Por qué? Pues porque está en una universidad de nueva creación, es un profesor joven que empieza, que ha hecho la tesis Dios sabe dónde y que empieza a ponerse en relación con otros científicos de su entorno. Por lo tanto, pensamos que establecer un módulo de autores donde se dé cuenta de las publicaciones de cada autor y donde se promuevan las relaciones, tendiendo a configurar una especie de red social donde un investigador en economía social, de la que se hablaba antes, pueda visitar otra, pueda conocer a otros de su mismo ámbito, nos parece importante. Lo tercero, y ya voy a ir terminando, son los servicios. Hemos dicho plataforma, puesta en comunicación de científicos, servicios. Bueno, Redip presta unos servicios, me niego a decirlo, pero bueno, pull y push, ¿no? Hay cosas que ofrecemos y cada uno la coge, la base de datos, información de impacto, etcétera, etcétera. Pero cada día más notábamos que nos pedían cosas. Esas cosas que nos pedían vienen muy impulsadas por el aprendizaje en línea, por el aprendizaje a lo largo de la vida, por investigadores ciudadanos que querían aprender algo y ya no estaban en la escuela. Entonces nos pedían información. Eso nos ha llevado a desarrollar una serie de servicios nuevos que pueden ser solicitados por investigadores o estudiantes. Esos servicios, algunos son completamente gratuitos y otros, que no pueden serlo por su propia naturaleza, son servicios que Redip asume parte del patrocinio, produciendo unos precios mucho más baratos y dentro de esta economía social de la que hemos hablado anteriormente. ¿Cuáles son? Bueno, pues para lectores, para usuarios, pues búsquedas bibliográficas. Búsquedas bibliográficas completas que sitúen el contexto del trabajo que alguien está haciendo, lo sitúen en el marco general de la ciencia. ¿Vale? Entonces, esto, el que está en la escuela se lo pide a su profesor o a su bibliotecario, pero el que está haciendo el aprendizaje a lo largo de la vida es posible que necesite esta búsqueda. Bueno, Redip la ofrece. Igualmente, son muchos los procesos de contratación y de selección que se están produciendo. Redip presta el servicio de un certificado de indexación de obras en Redip. Y, por último, un informe bibliométrico del autor. Cuando las instituciones van a contratar a alguien, cuando uno se postula para una promoción, resulta que necesita acreditar los indicios de calidad de su producción científica. Esa actividad de cualquier profesor no es fácil hacerla por un no especialista,
pero puede pedírnosla y proporciona esos informes con indicios de calidad de la producción de los autores. Eso para usuarios. Para revistas, también basándonos en lo que nos iban pidiendo, hemos desarrollado un servicio OJS para publicar revistas, para ayudar a las instituciones a publicar revistas de calidad, tanto alojándolas en servidores propios como simplemente desarrollándola para la instalación en servidores de la institución. Ese servicio respetando la autonomía final. No queremos nosotros controlar, la revista la dirige, la controla y la configura su propio editor, ¿vale? También podemos hacer, ya lo hacemos, un informe básico de calidad editorial. Cuando una revista se postula para entrar, le ayudamos a decidir, le ayudamos a corregir cosas. Por ejemplo, lo piden y su comité editorial está constituido por personal de la propia universidad. Nosotros decimos, mira, mejor no lo hagas así porque tienes que contar con personal externo en el comité editorial. Bueno, hay una asesoría. Pero si alguien quiere ir más allá, y nos lo piden muy frecuentemente, para posicionarse en grandes índices internacionales, también le podemos echar una mano, ¿vale? Además de favorecer la visibilidad mediante banner, pues, aparición en destacados, etc. Y por último, para instituciones, otra de las dificultades que están sucediendo, y alguna universidad nos ha pedido el certificado, es realizar informes bibliométricos sobre candidatos, evaluar currícula, promover candidaturas, etcétera, etcétera. Bueno, quiero ser disciplinado, me decía Elsa hace un minuto, que quedaba un minuto, y con eso termino y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer en este momento o a posteriori por correo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster. Para recordarles también que él es licenciado en Filosofía y Letras, sección Filología Hispánica, por la Universidad de Córdoba y máster en Estudios Humanísticos y Sociales por la Universitat Abad Oliba. En la actualidad es profesor de documentación en la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador académico del proyecto REDIP, como él nos explicaba anteriormente. Fue subdirector general académico de la Fundación Universitaria San Pablo. La FUSP CEU agrupa 3 universidades: CEU San Pablo en Madrid, CEU Cardenal Herrera en Valencia y Abad Oliba CEU en Barcelona, además de 10 colegios y 2 escuelas de negocios repartidos por toda España. Como profesional de las bibliotecas, ha trabajado como bibliotecario en la Universidad de Córdoba y ha dirigido durante más de 18 años la Fundación Universitaria San Pablo. Como profesor, antes de su dedicación actual a la Universidad Carlos III de Madrid, ha dictado numerosos cursos de grado y posgrado en las universidades CEU y de especialización y conferencias en un buen número de universidades españolas y europeas. Autor de numerosos artículos sobre el nuevo perfil del bibliotecario y su participación en el proceso de aprendizaje. Dirigió el desarrollo de los MOOCs y los cursos semipresenciales en las universidades CEU. También es vicepresidente de Automation in Digital Libraries Users Group, la más longeva de las asociaciones de bibliotecarios especializados en automatización. Ha sido miembro del comité editorial de Universia, la mayor red de cooperación universitaria que agrupa a más de 1.500 universidades en 23 países de Europa e Iberoamérica. Con un amplio repertorio, de verdad, muchísimas gracias, Magíster, por habernos expuesto este tema que es muy importante. REDIP, una apuesta por el acceso abierto y la calidad de las publicaciones iberoamericanas. Por acá nos hacían muchísimas preguntas, la verdad. Y una de ellas es, ¿REDIP utiliza algún tipo de métrica para medir el factor de impacto de las revistas que tienen indexadas? Sí, lo he intentado explicar. Factor de impacto significa una cosa concreta. Factor de impacto es una fórmula matemática que utiliza la Web of Science para sus productos. Por lo tanto, esto es un matiz importante que hay que hacer. Factor de impacto es una fórmula matemática. Y, por lo tanto, nosotros no hacemos factor de impacto. Porque factor de impacto significa eso en concreto, que divide el número de citas recibidas en un periodo determinado entre el número de artículos publicados en la revista
todo eso referente a la voz. Reddit lo que sí hace es el calificador global. El calificador global lo llamamos nosotros, que sería el equivalente, y lo que hace es poner ¿cómo diría? Poner en combinación 5 elementos. Número de citas recibidas, esas citas recibidas, de dónde vienen, de qué materia, etc. Ese calificador global es el que decía que se establece midiendo las citas recibidas, tanto en general como en cada materia. Es un proceso complejo, tanto en carácter general como para cada materia, por la revista en un periodo determinado. ¿De acuerdo? Pero además se ofrece la métrica por artículos. Sobre una pregunta que ahora volveré. La métrica de esos artículos en la WOS, por lo tanto, Reddit en este momento está midiendo el impacto, tanto general como por materias, en la WOS. Es decir, una revista ecuatoriana, colombiana, española, ¿qué impacto tiene en la ciencia global? El siguiente proyecto es el impacto que una revista Reddit tiene en Reddit. ¿Vale? ¿Cuántas citas recibe un artículo publicado en Reddit, en una revista Reddit, en Reddit? Por lo tanto, vamos a medir el impacto en Iberoamérica. ¿Vale? No sé si esto. Respecto a una pregunta que hacían por aquí, dice alguien que muchas revistas son de suscripción. Esto es verdad. Muchas revistas son de suscripción. Poco a poco el movimiento de ciencia abierta avanza. Las revistas que están en Reddit son de ciencia abierta. Pero además enlazo con una dificultad añadida que muchos de los oyentes tienen porque no existen licencias en sus instituciones o países. Muchos no tienen acceso a la Web of Science porque son por suscripción, siendo muy caras. Reddit negoció con la Web of Science y es posible, desde cada artículo Reddit, si tiene una cita en un artículo de la Web of Science, es posible acceder a él. Es como una pequeña puertecilla que abrimos que creemos que será de interés. ¿Vale? Listo. De hecho, ustedes pueden visitar también las páginas web para que puedan encontrar a Reddit y puedan saber un poquito más de qué se trata. Y en este punto quiero agradecer a todas las personas que han estado con nosotros desde las 9 de la mañana, específicamente Rafael Guerrero, el alcalde, quien nos ha estado comentando en cada ponencia, y él le hace una pregunta para usted. Para alcanzar un alto impacto, muchos de los artículos científicos que se producen tienen que ser publicados en revistas de pago editadas en el extranjero. Incluso hay áreas del conocimiento donde es la única opción. ¿Cómo cree usted que influye esto en la carrera de los científicos nacionales? Eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Evidentemente no tengo la solución. Mi única solución es apoyar el acceso abierto. Es una situación paradójica que produjo el nacimiento de los movimientos Open Access, que nuestros países nos pagan por investigar. Nosotros investigamos y el resultado de la investigación se lo regalamos no cobramos por publicar, se lo regalamos a las grandes editoriales, que lo venden. Es una cosa paradójica, es como si cultivásemos gratis y cuando tenemos las patatas o las papas que dicen ustedes, se lo regalásemos a alguien para que lo vendiese a él y nosotros tuviésemos que pagarle para consumir la patata que hemos producido. Esto es terrible. ¿Cuál es la forma que tenemos de vencer esto? Ha habido países que se han opuesto a seguir pagando. En Europa, singularmente Dinamarca, por ejemplo, o Alemania también anda ahí. Se han negado a pagar algunas de estas editoriales y se está llegando a algunos acuerdos. En el caso español, se ha llegado a un acuerdo para que lo que se publique por autores españoles sea accesible gratuitamente. Pero claro, se les está pagando por otra parte. La forma es que venzamos eso, que publiquemos en abierto, que hagamos las revistas en abierto las mejores, hagamos las mejores revistas en abierto en Iberoamérica. Eso atraerá lectores,
y esas revistas serán las importantes en el futuro. Una revista no es importante porque el que la hace lo diga, sino porque tienen muchos investigadores que quieren publicar en ella, compiten, se puede elegir el mejor, esa revista se difunde y se pone en marcha el camino. Me preguntan por aquí si sería conocer el ranking de revistas. Pueden ir a Reddit y verlo. ¿Qué hay que hacer para estar en el ranking de revistas Reddit? Publicar buenas revistas. Publicando buenas revistas se estará en Reddit. El acuerdo con Clarivate hará que cuando esa revista también esté en la WOS, y estará si es una buena revista, será una revista solapada y por lo tanto estará en el ranking Reddit. Pero la clave está primero en llevar la revista, cumplir criterios editoriales, es decir, criterios de calidad básicos, tener una buena revista, con buenos contenidos que se harán por la competencia. Mientras tengamos revistas no muy buenas, en las que tengamos que ir buscando quién publique en ellas, no llegaremos a ningún sitio. Las buenas revistas se producen por la competencia entre científicos. Yo lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir ahora. Aprovechemos que tenemos un idioma común. Aprovechemos que tenemos una parte de cultura común. No toda, pero una buena parte sí. Los ecuatorianos intenten publicar en revistas colombianas o españolas o argentinas. Y los argentinos intenten publicar en revistas mexicanas o ecuatorianas. Y en las mejores, no se trata de publicar fuera por publicar fuera. Vayan al ranking, localicen cuál es la primera y si la primera de su materia es una revista brasileña, vayan a por ella. Publicar en la revista de la propia institución no vale para nada, ni a la institución ni al investigador. Listo. Y bueno, creo que esto también responde a la pregunta que nos hacía Ronald Rangel Escorcha y porque él nos hablaba de si es que ustedes miden el impacto de manera global y sí, además es positivo, si es negativo, si miden ustedes el impacto negativo de los artículos. Nosotros no podemos, el impacto que medimos, bueno, todo me llevaría a extenderme, pero voy a intentar ser muy breve. El impacto que medimos es por citas. La trampa de las citas es esa. Y ha habido auténticos especialistas en publicar provocaciones para conseguir que a uno lo cite. También podemos caer en eso. Para eso están los editores, para evitar que esto suceda. Lo que sí estamos, y es un proyecto que hemos intentado involucrar a investigadores, no hemos llegado todavía a donde queremos, que es la medición del impacto social. La medición del impacto social es importante. Por ejemplo, algo que les toca muy cercano. La medicina tropical no tenía impacto en la ciencia global. No lo tenía. Alguien publicaba un artículo sobre medicina tropical y en español y le interesaba muchísimo a los de su área, pero no lo recogían las publicaciones internacionales y por lo tanto no lo incluían en rankings. Y ese autor se había perjudicado. Nosotros intentamos medir el impacto social en el sentido siguiente. Un buen artículo puede dar lugar a una guía médica y esa guía médica acaba en los consultorios médicos. Y el impacto, el impacto social de ese artículo es muy superior al impacto académico y muy deseable, pero nadie lo mide. Por lo tanto, a veces nos encontramos con que los autores buscan publicar aquello que tiene más impacto porque redunda en su currículum y definitivamente en su salario. Pero tenemos que encontrar la fórmula de la medición del impacto social, de cuántos de esos artículos terminan en la sociedad y la sociedad hace uso directo de ellos. Pero no podemos medir impacto negativo, no sabemos cómo. Muchas gracias. Y bueno, creo que como Diego Apolo, él menciona, yo no usaba esta base de datos, pero ya entré y tiene cosas muy interesantes. Y creo que esto va para muchos de nosotros que estamos aquí en esta mañana, así que les invito para que puedan conocer un poquito más de qué se trata, porque de verdad que tiene cosas muy interesantes y les puede llamar muchísimo la atención. José Joaquín Ramos Miras, ya que muchas revistas en abierto son de pago, ¿no cree que eso supone que desde determinados sectores científicos se observen a estas revistas y los autores que publiquen en ellas
con cierta suspicacia, ¿cómo se puede hacer que esas revistas en abierto mejoren su imagen dentro de la comunidad científica? Quiero entender la pregunta. Si la voy a responder en un sentido y si no es esa la pregunta, me la puedo volver a hacer. El acceso abierto tiene un problema. El acceso abierto, si son revistas en acceso abierto, no son de pago para el lector. Esto es una base, ¿no? Entiendo que no quiere decir eso. Creo que se refiere al pagar por publicar. Sí. El pagar por publicar es una cuestión de nuestro tiempo. Por hacer referencia a lo que conozco mejor, que es la situación en España, es una obligación. Nuestra ley obliga a publicar en abierto si se han recibido fondos públicos. Por lo tanto, un investigador español tiene que publicar en acceso abierto por fuerza. Pero a la vez, si quiere promocionarse personalmente, tiene que publicar en una revista que esté muy arriba en la Web of Science o en Scopus. Por lo cual es una contradicción. Si publico en abierto y me piden que publique en abierto para promocionar, para cumplir la ley, y me piden que publique en una revista de alto impacto para promocionar, me encuentro con una disyuntiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Las grandes revistas tienen modalidades de pago por publicar, ¿vale? Esa modalidad de pago por publicar en las revistas serias no contradice la calidad. ¿De acuerdo? La revista seria primero selecciona y después ofrece la posibilidad de pagar. Otra cosa es que existan revistas depredadoras, de las cuales hay listas y a las que animo a consultar con cuidado para no caer en su trampa. No deja de ser una trampa como cuando nos hacen phishing o como se llame, con el teléfono móvil. Pero esto es una responsabilidad del investigador el preocuparse de no publicar en una de esas revistas. ¿Vale? Creo que no sé si es esta la pregunta, pero por ejemplo uno puede publicar en acceso abierto en Nature o en Science. En las grandes revistas uno puede publicar en acceso abierto pagando, pero primero tiene que ser seleccionado y posteriormente, si el artículo ha pasado los criterios de revisión y quiere que sea abierto, el abrirlo es lo que cuesta dinero. Pero uno no puede pagar para que le publiquen. En estas grandes revistas. En las revistas depredadoras sí que lo exigen, engañan, dicen contar con un factor de impacto elevado, simulan logos para captar incautos que paguen por publicar en ellas. Pues hay que tener mucho cuidado también y a dónde se envía, y eso creo que es un muy buen consejo. Y vamos con las últimas dos preguntas por cuestión de tiempo. Nos pregunta Carlos Silva, ¿no le da a usted la impresión de que la cuestión de que el reinado de los algoritmos se basan en la desconfianza y de paso colocan la cuestión del conocimiento como un elemento de fondo? El reinado de los algoritmos, entiendo también que se refiere a todo esto que está haciendo rankings de universidades y de publicaciones. Sí, lo creo. Creo que configurar algoritmos es una tarea difícil. El configurarlo. Nosotros, cuando se hizo el ranking de Reddit, tuvimos esta cuestión muy presente. Y uno tiene que saber qué es lo que se valora y en qué proporción, qué peso tiene cada uno de los factores. Por ejemplo, nosotros pensamos que era importante que se tuviese muy en cuenta la materia en la que se publica. ¿De acuerdo? Segunda cuestión, los años que se computan. Reddit se dedica fundamentalmente a ciencias sociales y humanidades. Si uno publica en biología, tiene un impacto inmediato y una vida corta. Los investigadores en medicina, un artículo en medicina al cabo de 3 años ya no vale para nada. Un artículo de literatura al cabo de 50 años puede valer tanto como uno publicado ayer. Por lo tanto, hay que hacer referencia en la medición a cada materia y hay que hacer referencia y hay que cubrir un periodo de tiempo cuanto más largo mayor.
El factor de impacto se hace a 2 y últimamente a 5 años. Reddit hace el impacto en 6 años. ¿Es suficiente? Creo que no. Creo que hay que ir más allá e introducir cuantos más elementos en el algoritmo, mejor. Pero la cuestión es algoritmo que se aplica corpus de revistas en el que se mide el impacto, etcétera. Por ejemplo, uno puede ir a la Web of Science y comprobar que un artículo propio tiene un impacto, lo han citado 2 personas. Y sin embargo va a Google y ese artículo tiene 50. Ya, pero es que esos 50 no son revistas del mismo valor científico que las otras. No es igual, por volver a poner un ejemplo futbolístico, no es igual marcar Messi un gol a un equipo de infantiles que al Bayern de Múnich. Entonces, esa comparación vale para explicar. No es lo mismo que te cite una revista WOS que te cite una revista de la hoja parroquial de la parroquia de al lado. Totalmente de acuerdo. Y bueno, como última pregunta nos dice Andrea del Carmen Salinas, ¿cómo crear un impacto hacia los jóvenes en textos que ni siquiera les llama la atención? Ahí entramos en filosofía, que decía que no iba a ser el tema. Nosotros nos dedicamos a la literatura académica. El impacto en los jóvenes, donde nos lo hemos planteado, no lo hemos planteado en literatura científica, es decir, en libros y entrevistas, pero sí los hemos tenido muy presentes porque nos preocupa especialmente el tema de audiovisuales, al que hacía referencia. Los jóvenes estudian en audiovisuales y esos audiovisuales los consumen sin criterio previo. Por lo tanto, tenemos que fomentar el que los audiovisuales, los tutoriales, vengan avalados por alguien, ¿vale? Sin embargo, en lo que es la animación de la lectura, creo que es una asignatura pendiente. Ahí saldríamos de... Esa ya casi la contesto, pero al margen de mi actividad en Reddit, creo que el fomento de la lectura es algo muy necesario, que no se hace todo lo bien que se debería hacer, que no recomendamos lecturas que los profesores que sean del agrado de los lectores y que por lo tanto es una capacidad humana que se está perdiendo. Cada vez son capaces de leer trozos más pequeños, cada vez si tienen que leer algo no entienden lo que leen y esto es un mal de nuestro tiempo que tenemos que hacer lo posible por corregir, ¿no? El pensamiento occidental que compartimos está basado en lo lineal. Cada conclusión tiene unos antecedentes y los libros responden a esto. Para entender el final hay que leer el principio y encadenar varios elementos para llegar a una conclusión. Por lo tanto, es una cuestión secuencial y el aprender a leer supone el trasladar esa idea de lo secuencial, de que para llegar a una conclusión hay que partir de unas premisas y leer por orden. Creo que esto se ha alterado y hoy Twitter, Facebook y las redes sociales hacen que se vea todo como un cuadro a la vez, en que parece que las conclusiones no responden a unas premisas. Bueno, no sé si estoy saliendo del tema, ¿eh? Quizás sí, pero es un tema que me apasiona. Muchísimas gracias, Magíster José Morillo. Creo que fue cubierto todas las preguntas que tenía nuestro público y bueno, tenían más preguntas, pero por cuestión del tiempo tenemos que cerrar aquí. Sin embargo, ustedes pueden... Creo que tienen mi correo, por lo tanto estaré encantado de mantenerlos y lo que hago es invitarles a que visiten Reddit, el ranking, los servicios y que nos hagan llegar sus comentarios y sus peticiones si es el caso. Exactamente, así que pueden ir a ver en todas las redes, enviar correo y hacer todas las preguntas para que puedan conocer un poquito más de Reddit, una apuesta por el acceso abierto y la calidad de las publicaciones iberoamericanas.